Hoy vamos a hablar de aspectos éticos de la investigación en psicología, que lo hemos tocado en algunas otras charlas de este curso, y hoy vamos a dedicarle la sesión completa a hablar de este tema de los aspectos éticos, ¿no? Hemos dicho que la ética o lo que nos viene a garantizar o trata de garantizar es que la investigación que hagamos no ponga en riesgo a las personas, a los participantes, y que sea una investigación honesta, ¿no? Pero también hay un aspecto importante digamos, en la evaluación que se hace en los comités de ética, que seguramente va a hablar la doctora Yesa con detenimiento de todo ese tema, y es que en realidad es dentro del interminable proceso de revisión de nuestro trabajo hasta que lo publicamos, y después de que lo publicamos, quizá la primera evaluación independiente o externa de nuestro trabajo la hace el propio comité de ética, ¿no? Esa es la primera de las oportunidades que tenemos de revisar hasta qué punto vamos bien encaminados en nuestra investigación y poder corregir desde ese primer momento pues, aspectos que hagan que nuestra investigación pues, sea lo más adecuada posible, ¿no? Y eso es un poco a lo que vamos a dedicar esta sesión de hoy, estas 2 horas que tenemos por delante, aunque reservaremos como siempre, o intentaremos reservar como siempre una parte para el debate al final, ¿no? Y para hablar de esto está con nosotros la coordinadora de este curso, que es la doctora Rosa Yesa. Ella es psicóloga, es investigadora, tiene el doctorado en psicología por la Universidad de Cantabria ya hace un tiempo, y es una persona con una suficiente experiencia, ya no solo por el centenar de publicaciones en revistas con Factor de Impactos que le acompañan, sino por la cantidad de proyectos en los que precisamente ha tenido que pasar por comités de ética para que fueran aprobados y poder iniciarlos, ¿no? Dejo a ella que nos cuente todo este interesante tema de los aspectos éticos en la investigación en psicología. Cuando quieras, Rosa. Pues muchas gracias, César. Y bueno, espero que no sea muy arduo este tiempo que vamos a estar, en primer lugar, compartiendo la información que he preparado para los asistentes al curso, y bueno, y que lo que surja de esta presentación dé lugar a un debate pues nutrido e interesante. Bueno, como nos comentaba César, el título de la charla de hoy, aspectos éticos de la investigación en psicología, pues es un tema muy amplio porque se puede abordar desde diferentes perspectivas. Mi intención al preparar como decía antes, 103 diapositivas que vamos a compartir ha sido tocar un poco todos estos ámbitos, probablemente sin entrar en profundidad en ninguno de ellos, pero que nos suenen a todos qué aspectos de la investigación en psicología pueden tener mayor relevancia. En primer lugar, indicar que la investigación con seres humanos es necesaria para el avance de la ciencia, pero que tiene que estar sujeta a unas normas éticas que promuevan el respeto a la persona, protegiendo su salud y sus derechos individuales, es algo fundamental, y es a lo que responde la definición de ética. Esta definición se refiere a las reglas morales y de conducta que son necesarias para realizar una investigación. Como investigadores, como psicólogos, en este caso, las investigaciones que llevamos a cabo en nuestro área, tenemos la responsabilidad moral de proteger a los participantes en nuestras investigaciones de cualquier tipo de daño. También tenemos que respetar sus derechos y su dignidad. Y para esto debemos acatar pues, ciertos principios morales y reglas de conducta. Esto podría ser pues una decisión dicotómica, ¿no? De hacerlo bien o hacerlo mal.
Pero en el camino, en el sendero de la investigación, a veces no es tan sencillo esta toma de decisiones y responde a diferentes preguntas que nos tenemos que ir haciendo en el proceso de diseñar o plantear una investigación científica. Porque la palabra ética es una palabra muy, muy amplia y que abarca pues, términos como la justicia, la responsabilidad, los valores, la moral, el honor. Es un concepto como bastante intangible, pero a la vez es un concepto tan importante que una investigación se nos puede caer, se nos puede desmoronar si no hemos planteado bien los aspectos éticos vamos a los que nos vamos a enfrentar durante el curso del proyecto, de la investigación. Y no podía no arrancar con este ejemplo que todos los que hemos estudiado psicología recordamos como el caso del pequeño Albert y que es tan paradigmático como el paradigmático caso de Phineas Cage. Y este es un experimento que se llevó a cabo en 1920, hace 100 años. Hoy no habría comité de ética que aprobase llevar a cabo este experimento. Por si hay alguien que no os suena en qué consistió, bueno, era un experimento para demostrar el condicionamiento clásico en humanos y en concreto se llevó a cabo en un bebé. Este es el procedimiento del experimento, un bebé de 11 meses al que se le condicionó el miedo a animales con pelo. En concreto yo creo recordar que eran animales con pelo blanco. ¿Cómo se condicionó? Pues asociando la presencia de, pues, en primer lugar, de una rata con el sonido muy fuerte de un martillo en una chapa de hierro. Bueno, al niño se le condicionó al miedo, con lo cual quedó demostrado este condicionamiento. Sin embargo, no llegó a llevarse a cabo la segunda parte del experimento, que hubiese consistido en eliminar el miedo en el niño. ¿Por qué no se llevó a cabo? Pues parece ser que es posible que la madre retirase al niño del experimento, o también es posible que Watson, el experimentador, el psicólogo que lo llevó a cabo, no hubiese previsto esta circunstancia. En cualquier caso, volver a insistir que este experimento hoy no se podría hacer. Estamos muy agradecidos probablemente a que Watson lo llevase a cabo y demostrase el condicionamiento en humanos, pero a lo mejor hubiese habido otras maneras de hacerlo. Por lo que esto nos hace también reflexionar sobre el proceso que a la hora de escribir un proyecto tenemos que seguir, porque nuestro proyecto va a suponer que se generen una serie de datos. Vamos a recoger datos en los participantes y esa recogida de datos tiene que tener ya ese cumplir con ciertas normas éticas, pero también el almacenamiento y el manejo de esos datos tiene que responder a cuestiones de confidencialidad que vamos a tratar. El análisis de estos datos, lo mismo, la manera en la que se analicen y se interpreten esos datos va a tener que seguir unas normas éticas. Y bueno, la manera en la que se exploten esos datos, en nuestro caso va a ser la manera en la que se publiquen los datos, también va a tener que responder a esos criterios éticos. Entonces me he permitido volver a sacar a colación el proyecto del que os hablé en la primera sesión que tuvimos juntos,
el proyecto de los familiares de pacientes con un primer episodio de psicosis, que es un proyecto que obtuvo financiación en la convocatoria del Plan Nacional del año 2017. Y lo que veis en los cuadrados rojos es son los primeros párrafos de la metodología de este proyecto. Que dice así, bueno, lo voy a leer textualmente, aunque luego lo voy a desgranar, ¿vale? El protocolo será evaluado y aprobado por el Comité Ético en Investigación Clínica de Cantabria, CIC, ese era el nombre que tenía en aquel momento, ahora se llama CEIM. Los datos serán anonimizados y tratados de un modo confidencial con arreglo a la ley de 1999. Esta ley también ha cambiado, luego lo veremos. Se mantendrá la confidencialidad con arreglo a una ley del 2002, veremos la nueva ley también. Y esta investigación se llevará a cabo de acuerdo a las normas de buena práctica clínica y a la Declaración de Helsinki. Todos los potenciales participantes serán informados de por qué se requiere su colaboración en el estudio. Aquellos familiares interesados firmarán un consentimiento informado que está anexo en el proyecto para participar en el estudio y donar muestras a Biobanco Valdecilla. Los participantes recibirán una compensación de 50 € para cubrir los gastos derivados del desplazamiento y el tiempo en nuestro servicio. Bueno, en los dos párrafos que acabo de leer se recogen los siguientes aspectos: la evaluación y aprobación por parte del Comité de Ética, la anonimización y el tratamiento de los datos de forma confidencial. Se hace referencia a leyes de protección de datos, ya no están en vigor las que hemos visto, veremos las nuevas leyes de protección de datos. También se hace referencia a las buenas prácticas clínicas. Mencionamos la Declaración de Helsinki. Se hace también referencia a la hoja de información y al consentimiento informado, a cómo se van a almacenar los datos, dónde, y a la compensación de los participantes. Bien, pues vamos a ver estos nueve puntos. Me he tomado la licencia de empezar por el punto número 5, por la Declaración de Helsinki, porque he de confesar que aunque lo he escrito muchísimas veces en proyectos, nunca me había tomado la molestia de ver, por ejemplo, en qué año se había llevado a cabo la firma de esta declaración. Bueno, que he indagado un poquito sobre ello para compartirlo con vosotros. Bueno, esta no es la firma original, es una firma de una de las enmiendas, pero es la primera foto que sale en Google Imágenes cuando pones Declaración de Helsinki. No sé si sabéis quién es el político que está firmando, se lee debajo URSS, es Leonidas Brezhnev, y bueno, parece ser que Putin es un seguidor de sus preceptos. Y bueno, ahí está, firmando la Declaración de Helsinki. La primera, la declaración original se firma en el año 1964, en Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. La entidad responsable es la Asociación Médica Mundial y, como veis, se ha enmendado en varias ocasiones, en el año 75, 83, 89, en el 96. Bueno, y la última enmienda se llevó a cabo en el año 2013. ¿Qué recoge la Declaración de Helsinki? Pues una serie de principios básicos que son el respeto por el individuo, el derecho de autodeterminación, el derecho a tomar decisiones informadas, que ya es una referencia a los consentimientos informados,
El bienestar de los sujetos, que debe ser prioritario ante los intereses de la ciencia y de la sociedad. El tema de la vulnerabilidad de los individuos y en los casos de menores, la necesidad de menores o personas con discapacidad intelectual, la necesidad de que la persona que firma, la persona informada, sea un representante legal. En cuanto a los principios operacionales, la investigación se tiene que basar en un conocimiento cuidadoso del campo científico. Hay que evaluar los riesgos y beneficios de llevarla a cabo. La probabilidad del beneficio que va a suponer para la población estudiada y que se tiene que llevar a cabo por expertos, por investigadores expertos y con protocolos que hayan sido aprobados. Pues estos son los principios éticos que deben guiar a la comunidad científica y a las personas que hacen investigación con seres humanos. Y también me he tomado la libertad o por curiosidad de esta recogida de fotografías de las sucesivas enmiendas. Bueno, como veis, está a punto de cumplir 60 años esta declaración de Helsinki. Y bueno, en las fotos que aparecen en Wikipedia o en las fotos que podemos acceder en Google Imágenes, no he encontrado ni a una sola mujer en estas firmas. Probablemente en el año 2013 y en las últimas enmiendas sí que habría mujeres, pero desde luego en las originales al menos yo no he visto a ninguna. Y como última curiosidad, sí, Brezhnev es el político que está en el beso del muro de Berlín. Bueno, y hechas estas distensiones para empezar la charla con menor presión, vamos al contenido científico. Evaluación y aprobación de un estudio científico por parte de un comité de ética. Bueno, en primer lugar, ¿qué es un comité de ética? Un comité de ética, la definición es que es un órgano independiente compuesto por diferentes profesionales de diferentes disciplinas, o sea, ese concepto de multidisciplinar, y que tiene por finalidad proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos que participen en un proyecto de investigación biomédica, ofreciendo una garantía pública al respeto mediante la documentación correspondiente a ese proyecto de investigación. Es importante señalar que los comités de ética son una pieza fundamental en la realización de estudios de investigación y especialmente en los ensayos clínicos, lo cual me lleva a hacer esta puntualización. Existen comités de ética de la investigación que se reúnen en esa definición que acabamos de ver y que tienen que tener en cuenta los puntos de vista de personas no entendidas, o sea, en particular los pacientes o las organizaciones de pacientes. Luego veremos lo importante que se ha vuelto en los últimos años involucrar a los pacientes y a las organizaciones en el diseño de proyectos. Y por otra parte tenemos los comités de ética de investigación con medicamentos, que además de las características de los comités de ética de investigación, pueden emitir dictámenes para hacer estudios clínicos con medicamentos y otros productos sanitarios. ¿Qué es lo que revisa un comité de ética? Bueno, como hemos dicho, compuesto por diferentes profesionales de diferentes disciplinas, el comité de ética revisa todas las investigaciones antes de que inicien, antes de que den inicio. De hecho, hay algunas convocatorias
que para subir el proyecto a esa convocatoria ya tiene que estar aprobado por un comité de ética, con lo cual es el primer paso en cualquier proyecto de investigación, presentarlo al comité de ética y recibir un dictamen favorable. Sin esa aprobación, el proyecto no puede iniciar. Y los comités de ética llevan a cabo esta revisión siguiendo 7 puntos, que son los que vamos a ver a continuación. En primer lugar, se evalúa el valor social de un proyecto, o sea, las posibilidades de que ese proyecto genere conocimiento. No tendría sentido, pues, hacer proyectos sobre cosas que ya se saben, que están muy sabidas. Y también que el objetivo de ese proyecto sea mejorar el bienestar y la salud de las personas. O sea, esto es lo que recoge ese primer punto de valor social. En segundo lugar, el comité va a revisar la validez científica, o sea, que la metodología sea una metodología adecuada, que esté basada en el conocimiento, o sea, que haya que esté bien armado, esa metodología bien armada en base al conocimiento de un tema, del tema que trata el proyecto, y por último, que sea posible realizarla, que sea factible. O sea, que esto también corresponde al comité de ética establecer la factibilidad de un proyecto. En tercer lugar, tenemos los criterios de inclusión y exclusión de participantes, esa selección justa de participantes. No solo el número de participantes, que a veces también es una cifra que evalúan los comités de ética, si la N calculada es una N suficiente para llevar a cabo los objetivos del proyecto, pero también en función de criterios científicos y sobre todo si en el proyecto se ha tenido en cuenta la protección de personas especialmente vulnerables, menores, como decíamos antes, personas que presentan algún tipo de discapacidad, ancianos, embarazadas. Todos estos aspectos son revisados por el comité de ética, con lo cual la persona que ha escrito el proyecto ha tenido que ser muy cuidadosa en el diseño de estos aspectos. Y por último, si se han tenido en cuenta las ventajas y las desventajas que va a suponer participar en el proyecto. Es decir, si ha habido un correcto balance de beneficios y riesgos. Cuando leemos un consentimiento informado a un participante en un estudio, esto hay que explicarlo, bueno, hay que explicarlo todo, pero el apartado de riesgos y beneficios hay que detenerse en este punto todo lo que sea necesario. Generalmente los beneficios no se van a ver a corto plazo. El beneficio de participar en una investigación es con lo que tú contribuyas a la ciencia con tu participación en el estudio. Y en esto hay que insistir, en que no va a haber seguramente ningún beneficio directo por participar en la investigación. Y en cuanto a los riesgos, si los hubiese, hay que detallarlos detenidamente. Y si no los hubiese o hubiese riesgos mínimos, señalarlo también. O sea que todos estos riesgos físicos, psicológicos, sociales o económicos que pueda suponer participar en un proyecto de investigación, hay que detallarlos. Como decía, muchas veces los beneficios es simplemente lo que aportas a la sociedad, a la ciencia, a los individuos afectados por una enfermedad. Son beneficios
potenciales que normalmente superan los riesgos que suponga participar en el proyecto de investigación. Como decía antes, involucrar a los miembros de la comunidad, tener en cuenta cuáles son las prioridades para la sociedad, cuáles son las preocupaciones. Esto, como decía antes, en los últimos años, incorporar a asociaciones de pacientes, a asociaciones de familiares en los proyectos de investigación, ya no solo es que esté muy bien valorado, es que en algunos proyectos han empezado a exigirlo también, que el proyecto cuente con la participación de alguna organización de pacientes o de familiares. Bueno, entonces, si voy a hacer que estas entidades participen, ya lo tendré que haber previsto. ¿De qué manera voy a involucrar a estos agentes en mi investigación? Y llegamos a la parte final, cuando los documentos que se entregan a un comité de ética son la hoja de información, bueno, son la memoria del proyecto, la hoja de información y el consentimiento informado, que es la parte que firma el paciente. El consentimiento informado va a tener una copia para el interesado y una copia para el investigador. Entonces, ese proceso de información y firma sobre el que luego vamos a hablar más detenidamente es como la parte más importante de ese día que el individuo que va a involucrarse en una investigación acepta participar y lo firma con su firma manuscrita en un documento. Con lo cual, el comité de ética evaluará que la información se haya dado de forma clara y completa, si no, sugerirá enmiendas al respecto. Y por último, hay que garantizar la seguridad, el bienestar y la confidencialidad de los datos. En esa hoja de información también está recogido cómo se van a tratar los datos, cómo se van a tratar las muestras biológicas, si las hubiese, cómo se va a proceder a destruir los datos, en qué tiempo. Todos estos aspectos están escritos en la memoria del proyecto, en la hoja de información y son los que revisa el comité de ética. Y también el punto de la participación en cualquier proyecto de investigación es totalmente voluntaria, con lo cual retirarse del proyecto tiene que ser igualmente voluntario y tiene que quedar también reflejado en la hoja de información y en la firma del consentimiento informado ya hay un apartado para la revocación del consentimiento. Y esta retirada del proyecto o del estudio no tiene que tener ninguna repercusión sobre el tratamiento que se está recibiendo y quiero decir, no tiene que haber ningún tipo de coacción para que el participante en el estudio sienta que puede haber alguna consecuencia si decide no continuar participando. También hay un aspecto que es interesante recoger, que es cómo se va a dar la información sobre los resultados del estudio. Los resultados del estudio normalmente se recogen en publicaciones científicas. En ocasiones se dan los resultados, por ejemplo, de una evaluación neuropsicológica, se decide dar los resultados individualmente, pero normalmente los resultados de la mayor parte de los estudios se analizan como un conjunto de datos,
con lo cual no suele haber información individual para los participantes. Esto también hay que, si la va a haber, explicarlo, y si no la va a haber, dejarlo igualmente explicitado ya desde esta firma del consentimiento informado, y también hay que indicárselo al comité de ética. En cuanto al segundo punto, ¿cómo anonimizamos y cómo tratamos los datos de forma confidencial? Vale, esto para las personas que se dedican a aspectos de bioinformática es algo de su día a día. Yo me voy a limitar a 4 pinceladas sobre qué es la anonimización de los datos. Bien, cuando participamos en una investigación, o sea, lo normal es que haya algunas personas que sepan quiénes son los sujetos que participan, pero la mayor parte de los investigadores que participan no saben quiénes son los sujetos que han participado en el estudio. Cuando reciben las bases de datos, las reciben sin ninguna manera de identificar a quién pertenecen esos datos. Con lo cual, eso es la anonimización. Es almacenar los datos personales de una manera que no puedan ser identificados. O sea, no tienen que aparecer nombres y apellidos, no tienen que aparecer los números de historia, no tienen que aparecer las fechas de nacimiento, cualquier información que pueda ser rastreada y puedan ser identificados los sujetos. La anonimización hace que los datos queden protegidos generalmente en un 90%, o sea, protegiendo de esa forma la privacidad de los participantes en los estudios. Mantener el anonimato del 100% no suele ser posible porque siempre queda algún rastro en las vías de transmisión. Además, es que anonimizar al 100% haría que el proceso no fuese reversible, y en ocasiones necesitamos que ese proceso sea reversible. Pues a veces puede ser interesante informar a uno de los participantes en un estudio sobre algo que se ha observado. Entonces, es necesaria esa reversibilidad del anonimato. ¿Cuáles son los principios por los que se rige la anonimización? Bueno, estos son los principios que recoge la literatura. El primero es el de proactividad. Entonces, la protección de la confidencialidad debe realizarse de manera proactiva, con la intención de garantizar la mayor protección posible de la información. Y hay que hacerlo desde la fase de diseño. Por otra parte está la privacidad por defecto. Si diseñamos un sistema de información, es necesario que garanticemos la protección de la confidencialidad de los involucrados, y esto está enfocado a establecer por defecto esa anonimización de los datos. La privacidad objetiva es todo el proceso de anonimización. Se dejan algunos rastros residuales, como comentaba, pero que no debe ser asumido por quien recibe la información, sino por quien la transmite. También está el principio de plena funcionalidad. En estos procesos de anonimización hay que tener en cuenta determinados detalles, como la disposición final de los datos anonimizados, y de forma que se impida la distorsión de la información, asegurando el traspaso y la utilidad de los datos de forma segura. En cuanto al ciclo de la vida de la información, hay datos que no son útiles para todo el proceso. Entonces, cuando quedan suspendidos, deben ser, o sea, que hay que tener en cuenta esa parte de la eliminación de los datos, pues entre otras cosas para
evitar que esa información pueda ser sustraída o distorsionada, y esto es algo fundamental en la privacidad de los datos. Bueno, las formas de transmisión, bueno, cada vez se intentan que sean más seguras, o sea, que no se envíen bases de datos por correo electrónico, bueno, que las formas de transmisión sean cada vez más seguras. Y por último, la información y la formación. Las personas que se involucran en los procesos de anonimización tienen que estar formadas e informadas de sus obligaciones, sus responsabilidades, y bueno, esto es fundamental para que todas las partes funcionen coordinadamente. Hay un concepto que es particularmente interesante, que es este concepto de la pseudonimización, que consiste en que los sujetos sean identificados por medio de algún código o de algún nombre artificial. Esto es lo que va a permitir que sea reversible. Con la anonimización se perdería totalmente la relación entre los datos y las personas dueñas de esos datos. La pseudonimización permite que se mantenga una relación por medio de ese código o seudónimo. Las fases del proceso de anonimización, que están totalmente reguladas por la Agencia Española de Protección de Datos, son las que veis en pantalla. En primer lugar, tenemos que tener un equipo que sea el que se define como el equipo de trabajo de anonimización de los datos. Ese equipo va a evaluar los riesgos de reidentificación. También se van a definir los objetivos y la finalidad de la información que se ha anonimizado, la viabilidad del proceso, la fase de preanonimización, o sea, la definición de las variables de identificación. También hay un proceso de eliminación o reducción de variables. Eso que comentaba antes, pues a veces hay variables como la fecha de nacimiento que se considera necesario eliminarla para, bueno, o el lugar donde vive un sujeto, porque toda esa información puede llevar a identificar al participante en un estudio. En cuanto a las técnicas de anonimización, bueno, hay diferentes maneras matemáticas de hacerlo por medio del algoritmo hash o algoritmos de cifrado, sello de tiempo, capas de anonimización, perturbación de los datos o reducción de los datos. El paso número 8 es la segregación de la información. El paso número 9 es llevar a cabo un estudio piloto. Bueno, casi siempre esto es deseable. Antes de implantarlo y llevarlo a cabo con toda la muestra, hacerlo con una submuestra para estar seguros de que el proceso está funcionando. La anonimización propiamente dicha y la formación e información de las personas implicadas, garantías jurídicas y una auditoría del proceso de anonimización. Bueno, como decía, todo esto está regulado por la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Cuáles son las principales técnicas? Bueno, la más habitual es enmascarar los datos, que es lo que hace referencia a esa eliminación parcial de forma que no se puedan identificar a primera vista. Entonces hay que eliminar todos los identificadores esenciales, nombres, direcciones, el enmascarado de datos, bueno, pues cuenta con las dos variantes, la eliminación parcial o la cuarentena de datos. La eliminación parcial se refiere
a esa eliminación de los nombres, los números de contacto, fechas de nacimiento o direcciones, y la cuarentena es la eliminación parcial o la exclusión de personas para que no accedan a esa información confidencial. En cuanto a la pseudonimización, es pues eliminar o sustituir la identificación por otros tipos de códigos. La agregación consiste en que un conjunto de datos no puedan ser identificados cada uno de ellos. Entonces, se juntan los datos que tienen un mismo destinatario con otros, que es como juntar los datos de los sujetos de un estudio con otros. Los elementos de los datos y sus derivadas, esta es la técnica que se utiliza para eliminar la información esencial y la reidentificación de datos personales. Entonces, consiste en ocultar los valores exactos. Entonces, se reemplazan, por ejemplo, las fechas o las edades o los apodos por otros. Vale, punto número 3, leyes de protección de datos. Bueno, como os decía antes, en el proyecto que vimos del año 2017 estaban en vigor otras leyes. Para este proyecto, por ejemplo, que escribimos en el año 2020, en la convocatoria del Plan Nacional del 20, las dos normas, la norma de la Unión Europea y la norma y la ley española de protección de datos habían cambiado. Con lo cual, igual que os decía antes, este es también el pantallazo de la metodología de ese proyecto, el primer párrafo. ¿Cuál es el diseño? Y la primera referencia es a que el estudio será evaluado, en este caso como era un proyecto multicéntrico, por los comités de ética de cada uno de los 13 centros que participaban en el estudio. Con lo cual, el estudio no puede iniciar hasta que los 13 centros han aprobado el proyecto. Hasta que no se ha recibido el dictamen favorable de los comités de ética. Bueno, ¿cuáles son estas leyes? Bueno, la ley Reglamento Europeo del 2016, de abril del 2016, es relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Bueno, si tenéis mucha curiosidad, se trata de, creo recordar, 11 capítulos y 96 artículos que recogen todo lo relativo a este manejo de datos. En cuanto a la ley española, es la ley del 5 de diciembre de 2018, también de protección de datos personales y garantía de derechos digitales. Y bueno, aquí sí que os he recogido el derecho, o sea, el objeto de la ley, que continúa con el reglamento del Parlamento Europeo que veíamos en la diapositiva anterior, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de los mismos. Es un derecho fundamental de las personas, la protección de datos, amparado en el artículo 18.4 de la Constitución. Y bueno, se hace con arreglo a esa ley orgánica, garantizando los derechos digitales de la ciudadanía conforme a ese mandato de la Constitución. Bueno, normas de buena práctica clínica. Vale, seguro que hay expertos en este aspecto. De hecho, el IDIVAL va por
su segunda edición de este curso de normas de buena práctica clínica. Se hizo la primera edición en el 20 y la segunda en el 21. O sea, entonces, el contenido de este curso, bueno, pues es difícil aglutinarlo en un curso de un mes en unas poquitas diapositivas. Voy a lo más destacado. ¿Cuál es la justificación de las normas de buena práctica clínica? Bueno, en primer lugar, tiene que haber una argumentación científica. Entonces, es importante evitar errores y equivocaciones, por ejemplo, en el desarrollo de nuevos medicamentos. También unas justificaciones éticas que garanticen el respeto a los participantes y la necesidad de asegurar la validez de los datos para la población general. Y una justificación económica, asegurar que la validez de estos datos se da ante cualquier autoridad reguladora. El proceso es un proceso, como veis, muy complejo. Seguro que en este curso se trata la figura y el papel de cada uno de estos actores. Pues, el comité de ética, el investigador principal, los subinvestigadores, los participantes como tal en el estudio, los testigos imparciales que a veces se involucran en el diseño o en la toma de decisiones, los monitores de los ensayos clínicos que tienen un papel muy importante, los auditores de los ensayos clínicos igualmente, las agencias reguladoras y, bueno, si hablamos del desarrollo de un medicamento, por ejemplo, suele haber patrocinadores. ¿Cuáles son los organismos reguladores de los códigos de conductas, de estas buenas normas de práctica clínica? Bueno, en psicología, por supuesto, tenemos a la APA, a la American Psychological Association, pero también en España, para los psicólogos, que es para lo que estamos desgranando esta información, tenemos el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. El propósito de estos organismos es regular los códigos de conducta para proteger a los participantes en las investigaciones, pero también la reputación de la psicología y a los propios profesionales. Dentro del código deontológico del psicólogo hay en concreto 6 artículos que hacen referencia a la investigación y a la docencia, que son los artículos del 33 al 36, perdón, al 38. Bueno, estos artículos recogen que, bueno, en el ejercicio de la profesión el psicólogo intentará contribuir al progreso de la ciencia y de la profesión psicológica, investigando en la disciplina, pero ateniéndose a las reglas y a las exigencias del trabajo científico, comunicando su saber a los estudiantes y a otros profesionales según los usos científicos a través de la docencia. En la investigación se rehusará la producción de daños permanentes, irreversibles o innecesarios para la evitación de otros mayores. La participación en cualquier investigación tiene que ser autorizada por las personas que la van a realizar, o sea, los participantes en los estudios, o en el caso de ser menores o personas con discapacidad, por sus tutores legales. También en algunos casos puede darse la situación de que haya daños pasajeros o molestias. Bueno, luego vamos a ver algunos experimentos de este tipo, bueno, pues, descargas
eléctricas o privación sensorial, por ejemplo, en las que el investigador ante todo tiene que asegurarse de que los sujetos que participan en esas sesiones experimentales lo hacen con total libertad y no se aceptará si no se les ha informado puntualmente sobre los daños que pueden, estos daños pasajeros que pueden suceder, tienen que estar recogidos en la firma del consentimiento. Y aun habiéndose consentido inicialmente, podrá retirarse del experimento en cualquier momento. Cuando la investigación lo requiera, esto de las palabras decepción, engaño, luego lo vamos a ver más detenidamente, pero es verdad que en algunos experimentos en psicología el sujeto no es totalmente informado. Entonces, en esos casos también hay que asegurarse de que no se van a producir perjuicios duraderos y en todo caso que se revelará la naturaleza y la necesidad del experimento al final de la sesión o al final de la investigación. La investigación en psicología es experimental, observacional, a veces en situaciones naturales, pero se hará siempre con respeto y con dignidad hacia las personas, sus creencias, su intimidad, el pudor. Y hay áreas especialmente delicadas como son el comportamiento sexual, áreas del ámbito privado que hay que proteger especialmente, pero también a poblaciones especialmente vulnerables, ancianos, enfermos, presos, porque además esto puede suponer un verdadero drama humano que hay que tener especial cuidado. Y por último, el artículo 38 comprende la investigación con animales. Los psicólogos básicos hacen mucha investigación con animales y también este código deontológico recoge esta circunstancia. Se reducirá al mínimo los daños, sufrimientos y molestias, reduciéndolas a aquellas que no sean imprescindibles y justificables para el valor científico. Las operaciones quirúrgicas, por ejemplo, en animales se harán con anestesia y se tomarán las medidas apropiadas para evitar cualquier complicación. Y el personal implicado en la investigación con animales seguirá en su práctica los procedimientos de alojamiento, manejo experimental, eutanasia, que se recogen en la guía de conducta ética en el cuidado y utilización de animales, editada también por los colegios de psicólogos y atendiendo a las normas internacionales. Los puntos 6 y 7 los he recogido en un bloque. ¿Por qué? Porque como os decía antes, esto se presenta en conjunto a los participantes de los estudios. La hoja de información y en la parte final de esa hoja de información están las dos copias del consentimiento informado y la copia de la revocación del mismo. El consentimiento informado tiene tres fases. Una fase en la que se da la información sobre el estudio y la fase de firma de la documentación. En la fase de información, ¿cómo doy la información a un participante en un estudio? Bueno, lo primero, voy a la última parte, dar información sobre el estudio requiere del tiempo y del lugar adecuados y de un clima de confianza. Al final, una persona que viene a participar voluntariamente en un estudio de investigación está siendo muy generosa con su tiempo. Probablemente
no va a obtener nada a cambio, con lo cual voy a actuar pues de una manera totalmente con toda la reciprocidad posible hacia su generosidad. Con lo cual le voy a dedicar pues eso, todo el tiempo necesario a aclarar cualquier duda que pueda surgir. El consentimiento, las normas internacionales dicen que los consentimientos se deben leer delante de los participantes, se deben leer en voz alta. Incluso a veces lo indicado es haberlo mandado previamente, pues por ejemplo por correo, para que la persona haya tenido la ocasión de leerlo en su domicilio detenidamente y venga con cualquier posible duda que haya surgido. Con lo cual, la información, la manera en la que está escrita esa hoja de información tiene que ser lo más clara y comprensible posible, evitando terminología que los legos no puedan comprender. Voy a ir de la información general a la información más concreta. O sea, voy a empezar hablando de lo importante que es la investigación en un área concreto. Pues, por ejemplo, voy a utilizar el ejemplo de un estudio que hemos estado llevando a cabo en los últimos meses. Es un estudio con embarazadas que habían tenido el COVID durante el embarazo. Entonces les informábamos de forma general de lo importante que era investigar sobre infecciones durante el embarazo, porque podían causar un posible riesgo en el neurodesarrollo y que, bueno, en concreto nos veíamos en una situación con el COVID de poder explorar esa circunstancia como nunca antes en la historia se había hecho. La infección por COVID nos ponía en una tesitura pues, particularmente interesante para llevar a cabo esa investigación. La información que doy tiene que ser concreta y relevante. Bueno, por supuesto, veraz. Bueno, no importa que la redundancia en repetir ciertos aspectos de la investigación a lo largo de los párrafos, pero además cuando se la estoy dando al participante puedo dársela de manera personalizada. O sea, bueno, tú has venido a participar en esta investigación, estás embarazada de 8 meses, te queda un mes para dar a luz. Bueno, utilizar ciertos detalles que puedan hacer que esa información que estoy trabajando con la participante en el estudio sea personalizada. Con lo cual todo esto, insisto, va a necesitar de lugar adecuados y del tiempo para establecer ese clima de confianza. Porque además ese clima de confianza me va a dar lugar a que si yo planteo una investigación longitudinal, el participante no se caiga de mi estudio, no haya una atrición en la participación. Porque si mi investigación precisa de que acuda 3 veces, si ese primer día ha sentido ese clima de confianza, es mucho más probable que venga la segunda y la tercera vez. ¿Qué otros aspectos del consentimiento informado son importantes? Bueno, plantear si hay una recogida de muestras, no solo una recogida de datos, ¿para qué voy a recoger esas muestras? Pues bueno, siguiendo con el ejemplo de nuestra investigación en embarazadas, nosotros, por ejemplo, tomábamos una muestra de pelo y explicábamos que esa muestra de pelo era para recoger los niveles de cortisol de los 3 últimos meses. El pelo nos iba a permitir recoger información de ese tiempo. Entonces les decíamos que el cortisol, que es una hormona muy relacionada con el estrés, íbamos a poderlo recoger a través de esa muestra. Bueno, en ese caso, ¿cuál era el método de obtención de la muestra? Pues cogerles un mechón de pelo que se iba a conservar aquí en el IDIVAL.
El método de identificación, pues también les indicábamos que ellas desde el momento que entraban en el estudio eran un código. Con lo cual, en las bases de datos, aunque en nuestras, pues por ejemplo, al biobanco, si lo mandábamos, la muestra de sangre que también les tomábamos, si la mandábamos con su número de historia para que luego en el biobanco lo anonimizasen ellos con sus métodos, nosotros en nuestras bases de datos metíamos los datos de las participantes ya de forma totalmente anónima, con el código asignado a la participación en el proyecto. Bueno, explicar dónde, cómo y cuánto tiempo se van a guardar las muestras también es importante. Os he hablado de la muestra de pelo, que no tiene mayor complicación su conservación, se puede guardar en un sobre, pero por ejemplo, en los bebés, después del nacimiento, a las 6 semanas de nacer, que hemos recogido muestras de saliva, en estos bebés sí que esas muestras se han conservado en el biobanco, con lo cual había que explicar dónde, cómo y por cuánto tiempo las íbamos a conservar. Bueno, por supuesto, la participación, esa es la primera parte de cualquier hoja de información, que la participación es totalmente voluntaria. Bueno, de hecho, en este estudio del que os estoy hablando, ya para participar y ponerse en contacto con nosotros tenía que ser totalmente voluntario. El derecho a revocar la participación en el estudio, bueno, ya lo hemos mencionado varias veces, pero ese derecho hay que recalcárselo, que se puede uno retirar del estudio cuando lo desee, que además eso asegura la destrucción de los datos y que no tiene ninguna repercusión el revocar el consentimiento, que todos los datos son confidenciales. Bueno, el tema de la cesión. A veces las muestras están sujetas a posibles cesiones. Esos temas de cesión los manejan los biobancos. Yo no soy una experta, pero aquí en el biobanco de Valdecilla sí que hay gente experta que, bueno, cuando hay una petición desde otro biobanco de muestras, pues por ejemplo, de saliva que estaba comentando, bueno, pues llaman al investigador principal del proyecto y si el participante en el estudio ha autorizado su cesión, pues se cede lo que sobre de esa muestra para ese otro estudio. Vale, en el consentimiento también voy a informar de cómo voy a utilizar los resultados. Si los voy a utilizar en publicaciones científicas, si los voy a utilizar para continuar escribiendo nuevos proyectos. Esa parte también es importante recogerla en el consentimiento. El proyecto no da ningún beneficio económico. Hay otros puntos sobre el consentimiento informado, en concreto de las investigaciones que se llevan a cabo en psicología, que me ha parecido interesante ahondar un poquito más. ¿Cuáles son estos puntos? Vale. Los psicólogos tenemos que, en la medida de lo posible, explicar por adelantado en qué consiste el estudio para obtener ese consentimiento informado. Esto significa que no es suficiente que los potenciales participantes nos digan que sí que quieren participar. Es necesario estar seguros de que han entendido bien en qué consiste la participación y, bueno, si el proyecto es un proyecto que ha sido presentado a un comité de ética, va a exigir la firma por escrito del consentimiento informado. Esto hay que hacerlo siempre antes de que empiece el estudio y hay que describir de qué se trata la investigación solicitando el permiso. Un adulto mayor de 18 años puede dar su consentimiento, o sea, mayor de 18 años y sin ningún tipo de discapacidad intelectual
puede dar su consentimiento. En el caso de los menores, los padres o tutores legales también pueden dar el consentimiento, pero además vamos a insistir un poco más en los rangos de edad de los menores. A los niños menores de 7 años, el consentimiento informado lo tienen que dar sus padres o tutores legales. En el caso de niños de 7 a 12 años, hay que darles a ellos también una explicación suficiente para que entiendan el estudio. Y en concreto a los mayores de 12 años, cuando se considera que son suficientes maduros, también se les debe dar a firmar el consentimiento. Y especialmente estar seguros de que no hay ninguna objeción a lo que se les ha propuesto al darles la información. En el consentimiento informado se les indica que, bueno, cuando lleguen a la mayoría de edad pueden ejercer su derecho a revocar la participación. Si no ejercen ese derecho se considera que sigue vigente. Pero bueno, como decía antes, en investigaciones longitudinales, pues se me ocurre, por ejemplo, la corte Dunedin, que pues, evaluaban a los niños, creo recordar, a los 8, a los 16, a los 18 y a los 24 años. Bueno, pues a partir de los 18, pues era su total, podían con total libertad dejar de participar en el proyecto. Bueno, no siempre es posible obtener un consentimiento informado en determinados tipos de proyectos, sobre todo pues, si los voy a hacer con datos retrospectivos, pues no voy a poder obtener ese consentimiento. Entonces, cuando esto no es posible, hay que preguntar a un grupo similar de personas cómo se sentirían si participasen en el estudio. Si creen que se podrían sentir bien, se puede suponer que los participantes reales también lo hubiesen encontrado aceptable. Y esto es lo que se conoce como consentimiento presuntivo. El problema de este método pues, es que realmente podría haber una discrepancia entre cómo las personas piensan que se pueden sentir o se pueden comportar y cómo se sienten y se comportan realmente durante el estudio. Para que el consentimiento sea posible, el consentimiento tiene que ir acompañado de la hoja de información a la que hemos hecho referencia ya, en los términos más sencillos posibles, junto con detalles sobre los investigadores. Por ejemplo, cómo pueden contactar con ellos. Este aspecto es muy importante, que haya un correo, un teléfono de contacto para en cualquier momento aclarar cualquier duda o incluso comunicar el deseo de no continuar en la investigación. La declaración de que la participación es voluntaria y que negarse a participar no dará lugar a ninguna consecuencia o pérdida de beneficios también tiene que estar indicado en el consentimiento. ¿Cuál es el propósito de la investigación? Los riesgos o incomodidades posibles, si los hubiese. No solo temas físicos. Bueno, en el proyecto de las embarazadas que os comentaba, pues nosotros les decíamos, bueno, lo único lesivo que te vamos a hacer es pues, el pinchazo que te vamos a dar para la muestra de sangre, ¿no? Es el único procedimiento invasivo que vamos a llevar a cabo. Pero bueno, también en la entrevista posparto hay una serie de preguntas que pueden ser delicadas y eso también lo indicamos. Bueno, va a haber algunas preguntas sobre el cuidado de tu hija, de tu hijo, que pueden ser especialmente delicadas. Entonces, bueno, hay que informar sobre ello. Bueno, ¿cuáles van a ser los procedimientos de la investigación? Beneficios para la sociedad y para el sujeto
En concreto, el tiempo, que ya lo hemos mencionado también, la persona de contacto para poder preguntar o incluso para ponerse en contacto en caso de emergencia, y el tema de la confidencialidad y el derecho a retirarse en cualquier momento. Ya sé que en algunos puntos me estoy repitiendo, pero como estoy haciendo los puntos relacionados con investigación en psicología en concreto, vale, el segundo punto es este concepto que se llama debrief, y que sería una reflexión conjunta entre el participante en un estudio y el investigador. Bueno, una vez que se ha finalizado una investigación, el participante debería poder discutir sobre el procedimiento y los hallazgos que ha tenido el psicólogo. Entonces, se les debe dar una idea general de lo que se estaba investigando y por qué, y también explicar bueno, en qué manera han contribuido a la investigación. Y esto es importante, especialmente importante si han sido engañados. Y engañados lo hago las comillas con los dedos, porque bueno, vamos a decir que no han sido correctamente informados inicialmente sobre los objetivos del estudio. Luego vamos a ver una serie de ejemplos. Se les debe preguntar si tienen alguna pregunta, y si esas preguntas, bueno, esas preguntas hay que responderlas honestamente y de la manera más completa posible. El informe hay que darlo también lo más completo y lo más rápido posible, y los experimentadores tienen que tomar medidas para asegurarse de que los pacientes entienden la información que se les ha dado. Y esta reflexión conjunta tiene como especial propósito eliminar cualquier idea errónea o procesos de ansiedad que los participantes hubiesen podido tener por participar en la investigación. Y, bueno, y como decíamos antes, no atentar contra su dignidad, o que tengan la sensación de que han perdido el tiempo, o bueno, cualquier cosa que les pueda hacer sentirse mal. Y también el objetivo de esta reflexión conjunta no es solo proporcionar información, sino también ayudar a los participantes a salir de la situación que supuso el experimento en un estado de ánimo, pues al menos similar al que tenían cuando empezaron. En cuanto a la protección de los participantes, las investigaciones en psicología, bueno, hay que asegurarse especialmente de que los participantes no sufren angustia, y que bueno, hay que protegerles de daños físicos y mentales. No tienen que pasar miedo, vergüenza, ofensa, y al menos este daño no debe ser superior al que pueden tener en su vida normal. O sea que no tienen que estar expuestos a riesgos mayores a los de cualquier día. También el investigador debe asegurarse de que si se van a utilizar grupos vulnerables, tienen que recibir un cuidado especial. Por ejemplo, si en la investigación hay niños, hay que tener especial cuidado de que el tiempo que van a estar siendo evaluados va a ser breve, porque bueno, los niños se cansan más fácil y su atención es más limitada. Pero los investigadores no siempre pueden predecir los riesgos que puede tener la participación en un estudio en psicología. Seguimos hablando de psicología. Entonces, puede ser necesario un informe terapéutico si los participantes bueno, que se han molestado o se han agobiado durante la investigación. Y esto es lo que, por ejemplo, sucedió en el estudio de Zimbardo, que bueno, lo comentaba antes con César, no sé si lo habéis oído. He hecho pequeños pantallazos de cada uno de estos estudios, que son muy paradigmáticos en psicología. De hecho, todos pues tienen sus años, ¿no? En concreto, este es un experimento del año 63 que se hizo en la cárcel de Stanford. Y bueno,
fue llevado, vale, el del 63 fue el de Milgram, perdón, me estoy confundiendo. El de Zimbardo es del año 71. Y lo llevan a cabo una serie de investigadores de la Universidad de Stanford y bueno, lo que hacen es reclutar voluntarios que harán dos roles, el rol de prisioneros o el rol de guardianes en una prisión ficticia. Bueno, el experimento se les fue tanto de las manos que hubo que suspenderlo a lo largo de la primera semana. Bueno, si tenéis curiosidad, no tenéis más que entrar en la Wikipedia, pero vamos, que las críticas al experimento, como veis en la parte de abajo de la diapositiva, fueron pues demoledoras, por falta de ética, por que no habían considerado los límites del método científico y bueno, incluso a su validez ecológica. Vale, bueno, pues todo esto haciendo hincapié en que bueno, a veces no has calculado las consecuencias de tu experimento. En cuanto al aspecto del engaño, que ya sé que suena mal esto del engaño, pero vamos al detallarlo, vamos a, no se me ocurre una palabra mejor, la verdad, engañados o mal informados. Bueno, esos participantes en los estudios que pueden ser objeto de un engaño deliberado, por ejemplo, hacerles cómplices por manipulaciones escenificadas en un escenario en concreto o por darles instrucciones que no son correctas, o el engaño por omisión, o sea, no contar toda la información o crear ambigüedad al respecto. Entonces, el investigador tiene que evitar engañar a los participantes sobre la naturaleza de la investigación, a no ser que no haya otra alternativa. Incluso, bueno, esto tiene que analizarlo pues, un grupo de expertos independiente. Pero bueno, algunas investigaciones en psicología pues, no pueden llevarse a cabo porque lo que estamos estudiando son procesos de comportamiento humano que van a precisar del no conocer lo que se espera que se experimente. Pues, por ejemplo, el estudio de la obediencia de Milgram, en el que bueno, se hacía que los participantes pensasen que estaban dando descargas eléctricas a un alumno cuando respondía mal a una pregunta y bueno, en realidad no se estaban aplicando este tipo de descargas ya que los alumnos eran cómplices, pero bueno, por si tenéis curiosidad, aquí también en la siguiente diapositiva, como vamos a compartir en las presentaciones, pues tenéis un pantallazo del el experimento de Milgram. Y bueno, los participantes continuaron dando descargas a pesar de las súplicas del actor. No eran descargas reales, pero si lo hubiesen sido, bueno, era un experimento en el que lo que se estudiaba era la obediencia a la autoridad. Vale. Bueno, como veis, pues este tipo de demandas a veces son necesarias. Otro ejemplo muy común es cuando se utiliza un cómplice del experimentador. En este caso, pues el ejemplo puede ser el experimento realizado por Ash, que también os he hecho otro pantallazo. En este caso, lo que se estudiaba era la conformidad del grupo, ¿no? Cómo la opinión del grupo arrastra la opinión individual y bueno, lo que se utilizaba es lo que aparece en la parte derecha de la diapositiva. Bueno, la carta de la izquierda es la línea de referencia, las de la derecha pues muestran 3 líneas, ¿no? Entonces, lo que se decía era pues, la longitud de la línea y bueno, se mentía al respecto, y es cuánto tiempo mantienes tu juicio independiente antes de dejarte arrastrar por la opinión del grupo. Vale, bueno,
Pero en cualquier caso los participantes tienen que ser engañados lo menos posible y no hay que causar angustia. Y además los investigadores pueden decidir si es probable que los participantes se sientan angustiados cuando revelan el engaño a los grupos. Vale. Si un participante se angustia una vez que descubre la naturaleza de la investigación, entonces el estudio puede considerarse inaceptable. Si se ha obtenido el consentimiento informado de los participantes mediante engaño, pues habrán aceptado participar sin saber realmente que estaban dando su consentimiento. Entonces, la verdadera naturaleza de la investigación hay que revelarla lo antes posible. Y algunos investigadores argumentan que el engaño nunca se puede justificar, ya que se oponen a esta práctica, porque viola el derecho de una persona a decidir participar, o que es cuestionable, o que conduce a la desconfianza de la psicología. Bueno, esto todo es, como veis, muy discutible. En cuanto a la confidencialidad, bueno, los participantes y los datos que se obtienen, pues hay que mantenerlos anónimos, a no ser que los sujetos den su total consentimiento, pero en cualquier caso no hay que utilizar, por ejemplo, los nombres en un informe. Bueno, ¿qué hacemos si hemos descubierto que algo que no habría que ser divulgado, que no tendría que ser divulgado, ha sido divulgado? Bueno, pues no tienen la obligación legal. Bueno, los investigadores no tenemos la obligación legal de revelar un acto delictivo y tenemos que determinar qué es lo más importante. Su deber el deber con el participante o el deber con la comunidad. Bueno, esto da lugar a dilemas éticos, ¿no? O sea, ¿qué hacer en una circunstancia de este tipo? Bueno, en última instancia, las decisiones de divulgar la información hay que establecerlas en el contexto de los objetivos de la investigación. Y por último, o los últimos puntos, el de la revocación de la participación. Se puede abandonar el estudio en cualquier momento con la destrucción de los datos. Hay que informar al comienzo del estudio de este derecho. Incluso al final del estudio el participante tiene la oportunidad de seguir retirando los datos. Ese sentimiento de que no deben retirarse porque pueden estropear el estudio, hay que también recalcar que no tienen por qué sentirse obligados en este sentido. Y otro punto importante es los casos en los que los participantes reciben algún tipo de compensación por participar, pues también que no tienen que preocuparse, que no se les va a retirar la compensación por haber participado. Punto número 8. Almacenamiento de las muestras en biobancos. Vale. Decía antes sobre las normas de práctica clínica o las normas de buena práctica clínica. Bueno, pues igualmente el almacenamiento de las muestras en biobanco, pues hay expertos que pueden dedicar no solo seminarios, sino programas de formación enteros a cómo se tratan las muestras en los biobancos. Simplemente destacar que la investigación en los biobancos es muy fiable, que son infraestructuras de apoyo a la investigación que son una solución única para conservar muestras con fines científicos, cumpliendo estándares internacionales que permiten repetir los estudios y los ensayos con muestras de seres humanos. O sea, toda muestra biológica que donamos es una muestra muy, 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 muy valiosa para el presente y para el futuro. Bueno, los sistemas de funcionamiento de un biobanco, como digo, no los conozco en profundidad. Hay
personas expertas aquí en el Biobanco de Valdecilla y en los biobancos de cualquier otro organismo de español e internacional, que sabrán muchísimas más cosas que yo, pero bueno, tienen en cuenta los aspectos éticos y legales. Ellos tienen colecciones de muestras que almacenan con una rigurosidad exquisita. También no solo la colección de las muestras, sino los datos que se relacionan con estas muestras. Tienen sistemas de gestión de calidad de las muestras y además tienen un gran conocimiento informático para manejarlos. Bueno, a modo anecdótico encontré esta formación para especializarse para trabajar en biobancos y, como veis, pues los primeros temas prácticamente son todo bioética, normativa y legislación, seguridad. O sea, antes de entrar en temas de tratamiento de las muestras, se trabajan todos los temas de tratar las muestras con la mayor rigurosidad y la mayor ética posible. Se rigen los biobancos por este Real Decreto, en el que se establecen esos requisitos básicos para la autorización y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y el tratamiento de muestras biológicas de origen humano, que se regula según el Registro Nacional de Biobancos para Investigación Biomédica. En cualquier caso, a los participantes en un estudio hay que, como contaba antes, hay que detallar dónde van a ir sus muestras, qué se va a hacer con ellas y cuándo se van a destruir. Y si va a haber una cesión, o sea, si se autoriza la cesión, también explicarles en qué consistiría esa cesión. Vale. El último punto, compensación a los participantes, bueno, puede ser un punto también controvertido. En los proyectos de investigación muchas veces no nos dejan pedir partidas para contratar investigadores, pero sí nos dejan pedir partidas para compensar a los participantes, que bueno, puede resultar hasta curioso, ¿no? Vale, en el consentimiento informado ya está recogida esta forma de compensación. De hecho, si recordáis, en el proyecto de las familias del 2017 yo ya indicaba que se les iba a dar 50 euros por su participación en el estudio. Entonces, es bastante común compensar a los participantes por su tiempo, por los desplazamientos y por otras molestias causadas. Sí que es importante tener en cuenta que la cantidad de esta compensación no tiene que ser tan alta que influya en la decisión de participar en el estudio. O sea, que tiene que ser una cantidad que consideremos pues, un poco anecdótica, ¿no? para compensarles por las molestias causadas. Y es importante consultar con representantes de la comunidad cómo determinar la cantidad o el tipo adecuado de compensación. Y bueno, otra vez insisto en que hay que explicarlo detenidamente y que no parezca en ningún momento que les estoy extorsionando por participar, para participar en la investigación. Me ha parecido interesante estas terminologías, ¿no?, que se utilizan en la literatura sobre bioética en los protocolos de investigación y que se incluyen en los consentimientos informados, porque bueno, hay diferentes términos, como veis. Uno de ellos es contraprestación, que es el servicio que se da por lo que la otra parte ha recibido o va a recibir. El sustantivo incentivo, que es el estímulo que se ofrece a una persona con el fin de obtener una mejora en su rendimiento.
Compensación, que se refiere al modo de distinguir una obligación entre personas que son acreedoras o deudoras, y retribución, que es la recompensa o el pago recibido. Bueno, casi siempre hemos utilizado el término compensación, pero es verdad que esto da lugar a pensar si siempre lo utilizamos correctamente. Bueno, y llegamos a la parte final de la presentación. Como os decía al principio, hay la adquisición de las variables, de los datos, cómo se almacenan, cómo se analizan, anonimizar los datos y analizarlos, y bueno, ¿cuál es el producto final? El producto final para los investigadores casi siempre va a estar en forma de artículos científicos. Con lo cual, me he tomado la libertad de añadir un último punto, que es la publicación ética de nuestros resultados de la investigación. Este es un tema que también podría darnos para varias horas, pero vamos a contarlo en breve y yendo a los puntos más destacados. Bueno, a todos los investigadores creo que nos gustaría que alguna vez nos publicasen en Nature o en Science. Bueno, no creo que lo lleguen a ver mis ojos, pero bueno, me refiero a una publicación como primer autor, ¿no? En colaboraciones, bueno, puede ser más factible, pero bueno, vamos a detallar estos aspectos. Y vamos a ponernos en contexto. Bueno, lo deseable sería que la investigación persiguiese exclusivamente el avance en el conocimiento y que tuviésemos fondos suficientes para, una vez que nuestros estudios están evaluados y aprobados por los comités de ética, y llevarlos a cabo. Pero eso no es la realidad. La realidad es que las investigaciones que llevamos a cabo son costosas en personal y en ocasiones en los materiales que utilizamos, y nos obligan a depender de financiación que nos da la administración pública o, bueno, en algunas ocasiones pueden darlas incluso empresas privadas que tienen sus intereses particulares. Entonces, los científicos nos vemos obligados a competir por los recursos para llevar a cabo nuestras investigaciones. Y publicar nuestros resultados lo antes posible suele ser una manera de competir, bueno, pues para asegurarnos buenas posiciones que nos aseguren a su vez nuevas fuentes de financiación. Entonces, esta presión por publicar puede llevar a que caigamos en el error de rebajar la calidad ética de nuestras investigaciones, que bueno, no es otra cosa que un fraude científico. Entonces, los problemas éticos que los editores, por ejemplo, o los revisores se encuentran en las publicaciones son la duplicación. No, es pues un trabajo que tal vez no incluye, tiene mínimas diferencias, pero que se ha enviado a dos revistas. O lo que se llama el salami slicing o publicación fragmentada, es que, bueno, que un trabajo pues, he decidido cómo publicarlo en porciones menores, como en forma de artículo independiente. En vez de ir a una publicación relevante, pues aumentar el número de publicaciones publicando menor cantidad de información. Y bueno, hay 4 aspectos, 4 o 5, que recoge este trabajo, consideraciones éticas de la publicación de artículos científicos, que me ha parecido interesante compartir con vosotros para terminar la presentación. En primer lugar, la integridad de la investigación. Pues la National Research Council of the National Academies establece que la integridad de la investigación
tiene que comprender una serie de buenas prácticas. Y entre ellas recoge la honestidad intelectual para proponer, ejecutar y presentar los resultados de una investigación, el detallar con precisión las contribuciones de los autores, ser justo en la revisión de artículos científicos, en estos procesos de revisión por pares, favorecer la interacción entre distintas comunidades científicas y el intercambio de recursos, la transparencia en el conflicto de intereses, la protección de las personas que intervienen en las investigaciones. En el caso de investigación animal, el proporcionar los cuidados adecuados con los que se llevan a cabo los estudios y el cumplimiento de las responsabilidades mutuas entre investigadores y participantes en la investigación. O sea, es decir, todo esto debería aparecer detallado o mencionado en nuestras publicaciones científicas. O sea, cumplirlo, o sea, mencionarlo y cumplirlo. En cuanto a las autorías de los artículos científicos, bueno, esto a veces hay verdaderas discusiones sobre las autorías en los artículos científicos, con lo cual mi recomendación suele ser siempre este punto tenerlo resuelto desde las primeras fases de escritura de un artículo, o sea, desde la pregunta de investigación. Pero también hay los comités internacionales de revistas médicas, establecen ciertos criterios y estos criterios se revisan periódicamente. Entonces, el crédito de una autoría debe basarse en las contribuciones sustanciales a la concepción, al diseño y a la adquisición de datos o a su análisis e interpretación. La redacción o bien la redacción del artículo o la revisión crítica del contenido intelectual del mismo o al menos la aprobación final de la versión que se ha publicado. O sea, el haber revisado la versión final. Hay un concepto interesante que es el de autores fantasma. Bueno, ¿qué son estos autores fantasma? Bueno, a veces se busca investigadores de prestigio que no han hecho ninguna contribución importante al artículo, son coautores invitados, que tampoco declaran ningún tipo de conflicto de intereses y que pueden tenerlo, ¿no? Estos investigadores pues, le van a dar empaque probablemente al artículo, pero tal vez tengan algún conflicto de interés que no declaran, aparte de no haber hecho ninguna contribución. Y bueno, hay, en este artículo que es el que estamos desmenuzando, hablan de una encuesta publicada en el año 2007 en que se encontraron pruebas de autoría fantasma de hasta en el 75% de los estudios. Estas prácticas obviamente son éticamente cuestionables y dan muchos problemas sobre la credibilidad y los derechos de los autores. En muchos artículos, además, no se pueden identificar a las personas responsables de algo concreto, pues, por ejemplo, quien ha analizado los datos. Así que todo esto deberíamos tener especial cuidado. En cuanto al conflicto de intereses, pues realmente ahora mismo la mayor parte de las revistas científicas nos exigen completar un formulario en el que declaramos nuestro conflicto de intereses si los hubiese. En este documento lo que se solicita generalmente es la relación con instituciones comerciales si las hubiese, la relación también de estas instituciones comerciales con el área concreta del trabajo, del estudio, si hay relaciones similares con cónyuges o hijos menores de 18 años y otro tipo de relaciones no necesariamente económicas que puedan ser relevantes. Otra crítica a esto, bueno, pues aunque este documento pues, delimita bastante, lo que se debe declarar deja cierta subjetividad sobre otra información. Entonces, bueno,
volviendo al principio de nuestra presentación, aquí sí que podríamos estar en una decisión dicotómica, ¿no? Entre hacerlo bien y hacerlo mal. El proceso de publicación de un artículo se tiene que basar en la credibilidad, en la veracidad, en la autenticidad y en la honestidad científica. Y no podemos permitir que nuestro sistema sea cuestionado porque tenemos conductas inapropiadas. Así que ante ese proceso de toma de decisiones que nos vemos en el diseño de una investigación, de una publicación, perdón, que puede hacer que se nos caiga el proyecto, hay pues, numerosas preguntas que hacerse. Y el otro día hicisteis una pregunta sobre si había alguna formación específica para aprender a escribir proyectos o sobre investigación en general. Y la respuesta fue que seguro que existen formaciones y buenos manuales que yo no los había utilizado para la presentación el otro día, pero hoy sí que pues busqué esto es un curso sobre ética del tratamiento de los datos, por si alguien tiene especial curiosidad en avanzar en el conocimiento del tratamiento de los datos. Y ya veis todas las preguntas que se hacen en cada una de las fases. El tratamiento de los datos, las limitaciones que pueden surgir del obtener los datos y de compartirlos, aspectos legislativos, temas de derechos, de leyes, por qué estás utilizando los datos, los efectos positivos y negativos que puede suponer, especialmente minimizando los efectos negativos, la importancia de comunicar tu propósito y también cómo vas ya a captar a tus participantes en el estudio, normas de transparencia y de apertura, cómo va a ser la implementación, los procesos de revisión y las acciones que vas a tener antes y después de llevar a cabo el proyecto. Y acabo, esta es la última diapositiva. Creo que es nuestra responsabilidad, la de todos los que hacemos investigación, llevar a cabo investigación con ética en todas las partes del proceso. Muchísimas gracias. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer. Te agradezco la presentación, la verdad es que me pareció muy interesante. Hay agradecimientos para ti por la presentación y nos veremos mañana. Mañana vamos a hablar de eso a lo que Eduardo Fonseca el otro día aludía como el lado oscuro de la investigación. Pues de eso hablaremos mañana, del lado oscuro de la investigación. También tocaremos temas de ética, tratando de no solaparnos con lo que ya se ha contado hoy aquí, pero que evidentemente va a estar, como en todas las demás sesiones que hemos hablado, la ética es un aspecto transversal. Sí. Y nada más, pues... Lo sobrevuela todo. Eso es, así debe ser. Pues... nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.